Nunca pensé que un simple sobre pudiera derrumbar la última imagen que tenía de mi esposo, ni que una familia entera fuera capaz de ocultar algo tan decisivo durante tantos años. Mi nombre es Rosa, y esta historia comenzó el día en que me atreví, por primera vez, a reclamar lo que me correspondía por derecho, la herencia de mi marido, Julián, quien murió de manera repentina en un accidente que nunca fue explicado con claridad. No estaba pidiendo nada extraordinario, solo quería lo justo, la casa donde vivimos, el pequeño terreno que él cuidó toda su vida y las herramientas con las que trabajaba desde joven. Pero cuando llegué a la casa de su familia para hablar del tema, todos me miraron como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Me dijeron que no había testamento, que todo estaba resuelto, que Julián no había dejado nada para nadie. Una mentira fría, una mentira repetida en coro, una mentira que escondía algo más grande. Lo supe porque cuando estaba a punto de irme, la tía mayor de Julián, una mujer frágil, siempre silenciosa, se acercó a mí temblando. Sin que nadie lo notara, deslizó un papel dentro de mi chal y murmuró: «Léelo a solas, nadie debe enterarse». Aquella noche, a la luz de una vela, abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había un documento antiguo, firmado por mi esposo, con una frase que me aceleró el corazón. En caso de mi muerte, todo lo que poseo debe pasar a manos de mi esposa Rosa. ¿Por qué esconderían esto? ¿Quién decidió borrar mi nombre? ¿Y por qué el documento tenía manchas secas como si alguien hubiera intentado destruirlo? Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos creando estas historias. El día en que decidí ir a la casa de la familia de mi esposo, amaneció con un cielo grisáceo, tan bajo que parecía rozar los techos del pueblo. No llovía, pero el aire tenía un peso extraño, como si el clima también presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Me miré en el pequeño espejo de mi habitación antes de salir. No reconocí del todo a la mujer que vi allí. El luto ya no era nuevo. El vestido negro comenzaba a desgastarse en los bordes. Mis ojeras eran más profundas que semanas atrás, y las manos ya no tenían suavidad. De tanto fregar, de tanto trabajar, de tanto sostener cosas que dolían más en el alma que en los brazos, mi piel se había endurecido. «Hoy no vas a pedir», me dije en un susurro. «Hoy vas a exigir». Era la primera vez que me hablaba así. Durante los meses posteriores a la muerte de Julián, había aceptado todo en silencio. Miradas de lástima, palabras huecas, promesas vacías y la indiferencia de quienes fingían compasión. Pero el silencio no me había dado paz. Al contrario, había alimentado una inquietud que me ardía en el pecho. Julián no era un hombre descuidado. Él siempre decía: «Uno nunca sabe cuándo la vida se da vuelta, Rosa. Más vale dejar todo en orden». Y sin embargo, después de su muerte, su familia repetía la misma frase, fría y desconfiable: «No dejó nada, no hay testamento, no hay papeles». Yo no les creía. La casa de la familia Herrera quedaba a 3 calles de la plaza principal. Era una construcción antigua, de paredes encaladas y puertas de madera oscura. ¿Cuántas veces había ido allí acompañada de Julián, llevando pan caliente o ayudando a su madre a preparar la comida? Pero aquel día era distinto. Ellos me esperaban como si yo fuera una intrusa. Cuando me acerqué, vi 3 siluetas sentadas en el banco de afuera: don Ernesto, el padre de Julián, Isabel, su hermana mayor, y Raimundo, el hermano del medio. Los 3 dejaron de hablar en cuanto me vieron. «Buenos días», saludé intentando mantener la calma. Nadie contestó enseguida. Don Ernesto se levantó despacio con los ojos entrecerrados. «¿Qué te trae por aquí, Rosa?», preguntó con frialdad. No tenía sentido rodeos. «Vengo a hablar de la herencia de Julián. Soy su esposa y quiero saber qué dejó y qué me corresponde». Los 3 se miraron entre sí.
No era sorpresa lo que tenían en los ojos, era molestia. Isabel soltó un suspiro exagerado. «Otra vez con lo mismo», murmuró rodando los ojos. «Rosa, ya hablamos. Julián no dejó nada. Todo esto», abrió los brazos, «le pertenece a mi padre. Siempre fue así». «Eso no es cierto», repliqué sin elevar la voz. «Julián me habló muchas veces de dejar todo en orden». Raimundo dio una sonrisa corta, casi burlona. «Lo que diga tu memoria no importa. Aquí importan los papeles, y papeles», hizo un gesto de manos vacías, «no hay». «¿Y si sí los hay?», pregunté. Fue como lanzar una piedra al agua. El silencio se expandió. Don Ernesto apretó la mandíbula, Isabel cruzó los brazos. Raimundo evitó mis ojos. Yo había tocado la llaga. «Rosa», dijo por fin don Ernesto, «escúchanos bien. Mi hijo no dejó nada escrito, y aunque lo hubiera hecho, la casa y el terreno son míos. Siempre han sido míos. Aquí nadie te quiere mal, pero no vengas a reclamar cosas que no te corresponden». Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la mirada. «No estoy pidiendo limosna, solo quiero la verdad». Isabel se levantó de golpe. «¿Verdad? La verdad es que mi hermano se dejó la vida trabajando, y ahora vienes tú, tan tranquila, a hablar de herencia. Qué conveniente». Sus palabras eran injustas. Eu había estado con Julián en cada dificultad, en cada noche de fiebre, en cada conversación temerosa sobre el futuro. «Isabel», dije contenida, «tú sabes que eso no es justo». Raimundo dio un paso hacia adelante. «Basta, no vamos a discutir. No hay testamento, no hay documentos. Lo que existe se queda aquí. Si quieres seguir siendo bienvenida, deja este asunto en paz». Los miré uno por uno. Sabía que insistir allí no tendría sentido, pero también sabía que estaban mintiendo. «Entonces no tendrán problema en que yo consulte los registros de la notaría, ¿verdad?». Los tres se quedaron duros como piedra. Silencio total. Era todo lo que necesitaba. En ese momento noté una figura en la sombra del corredor que daba a la cocina. Tía Mercedes, la hermana menor de don Ernesto. Sus ojos no tenían la dureza del resto. Tenían miedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella dio un paso atrás, escondiéndose. Yo entendí. «Si no hay nada que ocultar», repetí en voz baja, «no deberían temer». Y me di la vuelta para irme. Entonces escuché una voz débil. «Rosa». Me giré. Era tía Mercedes. «Ven un momento, hija», susurró casi sin mover los labios. Caminé hacia ella sin mirar a los demás. Entramos en el corredor, donde no podían vernos. Tía Mercedes me tomó de la mano. Le temblaban los dedos. «No creas lo que dijeron», susurró. «Tu esposo sí dejó algo. Yo lo vi». El corazón me dio un vuelco. «¿Un testamento?», pregunté. Ella miró hacia la sala, nerviosa. «No exactamente, pero sí un papel firmado por él, con tu nombre, y una decisión muy clara». «¿Dónde está?». Durante un momento pareció dudar. Luego sacó un sobre arrugado del bolsillo de su delantal y lo deslizó dentro de mi chal. «No debería tenerlo yo», murmuró, «pero tampoco podía dejarlo donde estaba. Cuídalo, léelo sola. Y ten cuidado, Rosa. Aquí hay cosas que es mejor no despertar». Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos pasos. «¿Todo bien por ahí, tía?». Era la voz de Raimundo. Mercedes soltó mi brazo. «Todo bien», respondió forzando una sonrisa. «Solo despedí a Rosa». La familia me observó salir, pero ya no me importaba. Dentro de mi chal, aquel sobre ardía como si tuviera vida propia. Caminé de regreso por las calles polvorientas del pueblo con el corazón acelerado. La gente seguía con su rutina, niños corriendo, vendedores gritando ofertas, perros durmiendo bajo los aleros. Era un día normal para todos, excepto para mí. Cuando entré en mi casa, cerré la puerta, encendí una vela y me senté a la mesa. Respiré hondo. Saqué el sobre. Estaba amarillento, manchado, con un borde chamuscado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada. La desdoblé. Reconocí la letra de Julián de inmediato. En la parte superior decía: «Declaración de voluntad en caso de mi muerte». Las lágrimas me nublaron la vista. Leí cada palabra despacio. «Yo, Julián Herrera, declaro que en caso de mi fallecimiento,
Todos mis bienes, tierras, herramientas y derechos sobre la casa familiar pasarán a ser propiedad de mi esposa Rosa. Mi respiración se cortó. Al final, su firma. Clara, firme, indiscutible. Pero debajo había un espacio tachado con tinta oscura. Donde debía estar la firma de un testigo, alguien la había borrado deliberadamente. Y en un borde del papel había marcas de quemadura. Alguien había querido destruir ese documento. Alguien había querido borrarme. Alguien había querido robar lo que me pertenecía. Cerré los ojos. Una sola certeza creció dentro de mí, más fuerte que el miedo. No voy a detenerme, no voy a callar, voy a recuperar lo que es mío. Y si la familia Herrera quería guerra, la iban a tener. Dormí poco aquella noche. No porque no quisiera descansar, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la firma de Julián, la tinta tachada, las marcas de quemadura y el silencio culpable en el rostro de su familia. Había algo más, algo grande, algo que ellos llevaban años intentando enterrar. Me levanté antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba azul oscuro y las calles del pueblo seguían vacías. Preparé un café fuerte para despejar la mente y coloqué el documento sobre la mesa, iluminado apenas por la luz débil de la cocina. Lo observé con calma. El papel estaba amarillento, tal vez por el tiempo, tal vez por el lugar donde lo habían ocultado. Las esquinas estaban desgastadas, pero la parte central, la firma de Julián, seguía intacta. No había duda. Era auténtico. El tachón sobre la firma del testigo, en cambio, parecía hecho con rabia. La tinta era más reciente. Alguien había querido borrar ese nombre a toda costa. Y la quemadura. Esa quemadura no era casual. Era una advertencia. Decidí que no podía quedarme en casa esperando que la verdad apareciera sola. Si quería saber quién apagó mi nombre, tenía que ir atrás 2 rastros que quedaban. El primero era obvio, la notaría. Julián siempre había dicho que las cosas importantes se dejan en libros, y en nuestro pueblo solo había un lugar donde esos libros existían. Me puse un chal sobre los hombros, guardé el documento dentro de una carpeta y salí a la calle mientras el sol empezaba a levantarse tímidamente detrás de las montañas. El camino hasta la notaría era corto, pero ese día me pareció larguísimo. No sé si era el silencio o el peso de lo que llevaba conmigo, o la sensación persistente de que alguien me observaba desde lejos. Cada vez que escuchaba un ruido detrás de mí, volteaba, pero siempre estaba sola. Cuando llegué, la puerta todavía estaba cerrada. Me senté en un banco de piedra frente al edificio, esperando al notario, don Laureano, un hombre mayor que conocía a todo el pueblo desde hacía décadas. Si alguien supiera algo, sería él. A los pocos minutos, vi su silueta acercándose lentamente con su cartera de cuero bajo el brazo. «Buenos días, Rosa», dijo al verme. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Tragué saliva. Era la primera vez que iba a confrontar a alguien fuera de la familia. «Necesito revisar los registros de mi esposo», respondí. «Los relacionados con sus bienes y cualquier documento que haya dejado». El rostro de don Laureano se tensó un poco, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para saber que algo no iba como debería. «Claro», dijo finalmente, «entra conmigo». Dentro de la notaría, el aire olía a papel viejo, tinta y madera. Las ventanas eran altas, y la luz de la mañana se filtraba en líneas doradas que llenaban de polvo el ambiente. Don Laureano dejó su cartera sobre la mesa, sacó un manojo de llaves y abrió un archivador metálico que chirrió como si se quejara de ser despertado tan temprano. «Aquí tengo los registros de los últimos años», explicó. «Dime el nombre completo de Julián». «Julián Herrera González». El notario buscó un rato, pasó carpetas, abrió cajas, revisó libros antiguos, pero su ceño comenzó a fruncirse cada vez más. «Eso es extraño», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «No hay nada aquí». El aire se congeló. «¿Nada?», repetí incrédula. «¿Cómo que nada?». Don Laureano respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que no quería decir.
Aquí debería haber al menos una carpeta de tu esposo. Aunque no hubiera testamento, deberían aparecer documentos de propiedad, registros de trabajo, las anotaciones del terreno familiar. ¿Y no hay nada de eso? Sacudió la cabeza. Nada, tu marido. No existe en nuestros libros. Oír esas palabras me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Eso es imposible, dije tratando de mantener la voz firme. Julián tenía tierras, tenía derechos sobre la casa familiar, tenía deudas, pagos, obligaciones. No puede no haber nada. El notario cerró el archivador con un golpe seco. Rosa. Su voz era baja, cautelosa. Yo llevo aquí 40 años. Nunca vi desaparecer un registro completo de una persona. Nunca. Esto no es un error. Esto... alguien lo hizo a propósito. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Quién podría hacer algo así?, pregunté. Don Laureano apretó los labios. Alguien con acceso. Alguien con interés de que nada quede escrito. Y alguien que no teme ensuciarse las manos. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. ¿Puedo ver los libros del año en que Julián murió?, pregunté reuniendo fuerza. Claro, respondió, pero no garantizo que encuentres mucho. Abrió otro armario. Sacó un libro grande, pesado, con cubierta de cuero. Lo puso delante de mí. El libro estaba casi intacto, pero no del todo. Había páginas arrancadas. Varias. ¿Eso también es normal?, pregunté. No, respondió serio. Esto es todavía más grave. Pasé los dedos por los restos irregulares del papel arrancado. Sentí un temblor que no venía del frío. ¿Y si te dijera que tengo este documento? Saqué la carpeta con la declaración de Julián y la coloqué sobre la mesa. Los ojos de don Laureano se abrieron de par en par. ¿Dónde encontraste esto? Alguien lo escondió, respondí. Y alguien más intentó destruirlo. Él tomó el papel como si fuera algo sagrado. Examinó la firma, la tinta, la quemadura, el tachón. Esto es auténtico, dijo sin titubear. La letra es de Julián, y la firma también, no hay duda. Sentí una mezcla de alivio y terror. Entonces, ¿por qué no está en los registros? Don Laureano dejó el documento sobre la mesa muy lentamente. Porque alguien no quería que tú vieras este papel. Porque alguien quería que no heredases nada. Porque alguien tenía miedo de lo que Julián dejó escrito aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué hago ahora?, susurré. El notario me miró con una seriedad profunda. Ahora, Rosa, no puedes retroceder. Si ya viste este papel, estás en medio de algo que lleva años moviéndose en silencio, y quien empezó esto no va a quedarse de brazos cruzados. Su advertencia no me detuvo, me encendió. Voy a seguir adelante, dije. Entonces, ten mucho cuidado, respondió él, porque no estás buscando un documento, estás desenterrando un secreto de familia, y no todas las verdades quieren ser descubiertas. Salí de la notaría con el documento apretado contra el pecho, como si fuera un pequeño tesoro, o una bomba a punto de explotar. La luz de la mañana ya iluminaba las calles. Pero esa claridad no consiguió quitarme la sensación de estar siendo observada. Caminé rápido por la calle principal, deseando llegar a casa antes de que mi mente empezara a inventar sombras donde no las había. Pero esa precaución llegó tarde, porque cuando doblé la esquina de mi calle, lo vi. Un coche negro, viejo pero muy bien cuidado, estaba estacionado frente a mi portón. Las ventanas estaban cerradas, el motor apagado, pero había alguien dentro, una silueta inmóvil, casi estatua. Un escalofrío me recorrió los brazos. Intenté no demostrar miedo. Caminé con paso firme, aunque por dentro mis piernas temblaban como si fueran de papel mojado. A pocos metros de la entrada, la puerta del coche se abrió despacio. Un hombre bajó. Era Salvador, el hermano mayor de Julián, el que había asumido todo para ayudarme, el que jamás había sonreído en mi presencia, el que siempre hablaba con frases cortas, como quien oculta más de lo que dice. Se acercó a mí con las manos en los bolsillos. Su rostro era duro, tenso, y no traía rastro de duelo. «Rosa», saludó sin emoción, «precisamos conversar». No respondí, solo respiré hondo y mantuve el equilibrio.
Me dijeron que esta mañana estuviste en la notaría, continuó ajustándose la chaqueta. Puedo preguntar por qué. Una parte de mí quiso responder con sinceridad. Otra parte, más cansada y más sabia, me obligó a callar. Yo ya no confiaba en nadie de esa familia. Fui a resolver asuntos pendientes, dije, sin dar más detalles. Sus ojos se afilaron. ¿Asuntos de Julián? Tragué saliva, pero no bajé la mirada. Asuntos míos. Se hizo un silencio espeso. Podía escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Rosa, dijo al fin, con una voz que parecía amable, pero no lo era. Me gustaría que dejaras los temas de herencia en manos de la familia. Así evitamos problemas. ¿Problemas? La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza sin disfraz. No estoy buscando problemas, respondí. Solo quiero lo que me pertenece. Las cejas de Salvador se levantaron apenas 1 milímetro. ¿Y qué crees que te pertenece? Sacó una mano del bolsillo. Tenía una llave vieja, oxidada, con un trozo de cuerda roja atada en el extremo. Se la mostró como quien enseña un arma. Tu marido me la entregó antes de morir, dijo. Me pidió que cuidara de todo. Para eso estamos nosotros, la familia. No hace falta que te metas donde no debes. Mi estómago se contrajo. Esa llave no era de la casa donde vivíamos. Era del granero viejo, el que Julián había cerrado años atrás y nunca volvió a abrir. Yo siempre creí que lo mantenía así porque se estaba cayendo a pedazos, pero ahora nada me parecía tan simple. Salvador vio la duda en mis ojos y sonrió, una sonrisa fina, peligrosa. Rosa, entiéndelo, dijo dando un paso más cerca. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Mi respiración se hizo corta. Él lo sabía todo. ¿Eso es una amenaza? Pregunté, con la voz baja pero firme. Se encogió de hombros. Es un consejo. Guardó la llave de nuevo en el bolsillo y retrocedió un paso. Deja que nosotros manejemos los papeles, continuó. Y no vayas a lugares donde no te llamaron. Se dio media vuelta, regresó al coche y cerró la puerta sin prisa, como si no hubiera dicho nada importante. El motor arrancó y el vehículo se alejó lentamente por la calle. Yo me quedé quieta frente a mi puerta. Mis manos sudaban. Mi respiración estaba temblorosa, pero mi decisión era más firme que nunca. Subí el portón con fuerza, como si quisiera romper el metal. Entré en la casa, cerré con llave y fui directa al cuarto donde guardaba mis cosas. Apreté el documento que el notario confirmó como auténtico. Toqué el área donde estaba tachado el nombre del testigo. Sentí la quemadura. Sentí la tinta más fresca. Y entendí finalmente la magnitud del problema. No era solo una herencia, era un secreto enterrado. Y alguien estaba dispuesto a intimidarme para que yo jamás lo encontrara. Pero lo que Salvador no sabía es que yo no era la mujer frágil que él imaginaba. Yo ya había perdido a mi esposo. No iba a perder también mi dignidad. Vas a decirme lo que escondes, Julián, susurré mirando el documento. Cueste lo que cueste. En ese mismo instante un sonido me sobresaltó. Un golpe seco en mi puerta trasera. No era el viento, no era un animal. Era alguien. Alguien que no debería estar allí. Y yo estaba sola, con el documento aún en la mano, y la sensación de que la verdad estaba empezando a salir de la tierra, aunque muchos preferirían enterrarme a mí junto con ella. El golpe resonó otra vez. Un sonido seco, directo, como si alguien hubiera golpeado la madera con los nudillos o con algo más duro. Mi cuerpo se tensó, mi respiración se suspendió en la garganta. Me acerqué a la cocina paso a paso, sin hacer ruido. Cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía observarme. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en mis oídos. El golpe volvió a sonar, más fuerte, más urgente. Me armé de valor y avancé. Tomé un cuchillo del estante, más para convencerme de que no estaba indefensa que por creer que realmente podría defenderme con él. Cuando finalmente abrí la puerta trasera, el viento frío entró de golpe, levantando polvo y hojas. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. ¡Nadie! Solo el patio, la cerca vieja y el silencio.
Pero algo llamaba la atención. Un pequeño sobre blanco, empapado por el rocío de la mañana, estaba en el suelo junto al umbral. No había estado allí cuando regresé. Alguien lo había dejado hace pocos minutos. Mi mano temblaba cuando me agaché para recogerlo. El sobre no tenía nombre, no tenía sello, no tenía nada escrito. Solo estaba ahí esperándome. Entré rápido, cerré de nuevo y apoyé mi espalda contra la puerta para recuperar el aliento. Luego abrí el sobre con extremo cuidado, como si dentro pudiera haber una verdad frágil o peligrosa. Envía una nota, un trozo de papel rasgado de un cuaderno viejo. La caligrafía era clara, era la letra de Julián. Si algo me pasa, busca la verdad en lo que enterré, pero no confíes en nadie, ni siquiera en mi familia. Me quedé paralizada. Era su letra, era su forma de escribir, era su tono. Una mezcla de urgencia, miedo y culpa. El papel tenía manchas oscuras, como si hubiese estado guardado por mucho tiempo en un lugar húmedo. Pero la tinta permanecía firme, casi reciente. Busqué si había algún lugar más donde él pudiera haber dejado pistas. Volteé el papel. Nada, pero dentro del sobre había algo más. Una pequeña llave vieja, idéntica a la que Salvador había mostrado esa mañana, pero con un detalle diferente. Esta tenía un número grabado en la parte posterior. ¡Sedén! Mi respiración se aceleró. Julián había dejado una llave. Salvador tenía otra. 2 llaves, 2 caminos, 2 verdades opuestas. La llave de Salvador abría el granero. Probablemente, entonces esta. Revisé mentalmente cada rincón de la propiedad. ¿Dónde había visto algo marcado con números? ¿En la casa? No. ¿En el cobertizo? Tampoco. Y entonces lo recordé. Detrás del gallinero abandonado, donde nadie iba desde hacía años, había una vieja puerta de madera apoyada en la pared. Nunca la había usado, nunca había intentado moverla. Y en una de las tablas había un número marcado con carbón, un número borroso pero reconocible, 17. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa puerta no era solo una tabla vieja, era una entrada oculta, y Julián me estaba indicando que la abriera. Guardé el papel en mi bolsillo y sostuve la llave con fuerza. Me quedé un momento inmóvil, escuchando la casa respirar conmigo, decidiendo si tenía el coraje para seguir este camino. Pero entonces pensé en Salvador, en su tono de amenaza, en su sonrisa, en la forma en que dijo, mejor no desenterrar ciertas cosas. Y justamente por eso sabía que debía hacerlo. Me puse una chaqueta, aseguré el cuchillo en la cintura y salí por la puerta trasera avanzando entre las sombras largas del amanecer. El gallinero abandonado estaba cubierto de hierba seca y el aire olía a tierra fría. Caminé hasta la tabla inclinada. La toqué. Estaba firme, pesada. Pero no era una tabla suelta, era una puerta. Una puerta que siempre había estado a la vista, pero a la que nadie prestaba atención. Me agaché y encontré la cerradura vieja oculta entre las tablas podridas. Encajé la llave, giré. El metal chirrió con un sonido que me erizó la piel. La puerta cedió lentamente, como si despertara de un sueño demasiado largo. Un olor antiguo salió del interior, húmedo, sofocante, casi como el olor de algo enterrado o guardado por años. Encendí la linterna del celular y apunté hacia el interior. Y entonces lo vi, un pequeño sótano de tierra, cubierto de cajas viejas y herramientas olvidadas. Pero lo que me hizo apretar la respiración fue lo que estaba justo en el centro. Una caja de madera cerrada con candado. No una caja de herramientas, no una caja cualquiera. Una caja idéntica a la que Salvador había mencionado días atrás, la que, según él, no contenía nada importante. Me temblaron las manos, porque si esa caja estaba allí escondida, Julián la había ocultado, no Salvador, y definitivamente no quería que su familia la encontrara. Di un paso hacia el interior, sintiendo la tierra crujir bajo mis botas. La caja estaba esperando por mí,
como si supiera que algún día yo sería la única con el valor suficiente para abrirla. Me incliné sobre ella, pasé los dedos por las marcas de la madera, y entonces escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, seguros, determinados. Alguien había entrado al gallinero, y esa persona no estaba ahí para ayudarme. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Mi corazón dio un salto tan fuerte que casi solté la linterna. Me giré lentamente, con la respiración contenida y los dedos apretados alrededor del mango del cuchillo escondido bajo mi chaqueta. La figura estaba allí, entre las sombras del gallinero, bloqueando la salida, firme, inmóvil, observándome. Pero cuando la luz del celular iluminó su rostro, solté un pequeño suspiro de alivio, aunque no por completo. Era Pablo, el vecino de la propiedad contigua, un hombre tranquilo, de unos 40 años, que siempre había sido amable conmigo desde que llegué. Pero esa noche, su expresión no tenía nada de amable. Llevaba el ceño fruncido, los hombros tensos, la boca apretada. «¿Qué estás haciendo aquí, Laura?», preguntó sin rodeos, con la voz baja y un tono que jamás le había escuchado antes. Me incorporé con cuidado, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. «Encontré esta puerta. La llave me la dejó mi hermano antes de desaparecer. Solo estoy buscando respuestas». Pablo entró un paso más, y el piso viejo crujió bajo sus botas. «No deberías estar aquí», dijo. «Hay cosas que es mejor no abrir». Algo dentro de mí se quebró. No podía soportar una amenaza más. No podía aceptar otro hombre diciéndome qué hacer, qué buscar o qué evitar. Me enderecé completamente. «Julián confiaba en mí», respondí. «Si dejó una pista es porque quería que yo la encontrara. Si hay algo enterrado es mi derecho saber qué es». Pablo respiró hondo y pasó una mano por su nuca. Parecía debatirse consigo mismo. «Laura, escucha. Tu hermano se metió en problemas muy graves, y tú no tienes idea de lo que estás a punto de descubrir». Me acerqué a la caja lentamente, sin quitarle la vista de encima. «Entonces dime», dije, «¿qué sabes?». Pablo ladeó la cabeza. Su silencio lo dijo todo. Sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero yo ya no podía detenerme. No después de todo lo que había perdido, de todo lo que había soportado para llegar hasta allí. Me arrodillé frente a la caja. Era robusta, de madera maciza, con marcas profundas en la superficie. Tenía un candado oxidado, pero la estructura parecía intacta. Sobre la tapa, descubrí algo que no había notado al principio. Un símbolo tallado a mano, un círculo incompleto, y dentro de él 3 líneas verticales. Mi corazón se aceleró. Ese símbolo estaba en el cuaderno de Julián. Había anotado varias veces ese mismo dibujo en las últimas páginas antes de desaparecer. Era su código, su forma de decirme, «Esto es mío y solo tú debes verlo». Saqué la segunda llave del sobre que había encontrado en la puerta del rancho, la llave con el número 17. Encajó perfectamente en el candado. Pablo dio un paso adelante. «Laura, no lo hagas». Giré la llave. El candado se abrió con un clic suave. El silencio se volvió más pesado, el aire más frío. Me temblaron las manos mientras levantaba la tapa. Y entonces la luz de la linterna reveló el contenido. No era dinero, no eran joyas, no eran armas, no era nada de lo que yo había imaginado. Era papeles, docenas de ellos, protegidos por bolsas transparentes, documentos viejos, mapas de la región, con rutas marcadas, fotografías aéreas y un cuaderno grueso, escrito a mano. Lo abrí. La primera línea estaba dirigida a mí. «Si estás leyendo esto, hermana, significa que no sobreviví». Sentí un nudo en la garganta. Pablo apretó los puños, tenso, como si supiera perfectamente lo que venía después. Seguí leyendo. Descubrí algo enterrado en nuestras tierras, algo que no debía salir a la luz. Pasé la página. Había una foto, una fotografía descolorida donde se veía una excavación pequeña a ras del suelo y dentro de ella un objeto metálico ennegrecido por el tiempo. Debajo una anotación de Julián: «Esto no es nuestro y no es de esta época».
Me invadió un escalofrío. Volví a mirar a Pablo. Él estaba pálido, los ojos abiertos, la mandíbula tensa. ¿Qué es esto?, pregunté al borde de las lágrimas. ¿Qué encontró mi hermano? Pablo tragó saliva y habló con voz ronca. Tu hermano descubrió algo que hombres poderosos llevan décadas ocultando, algo enterrado mucho antes de que este rancho existiera, y por eso él desapareció. Mi respiración se cortó. El mundo pareció detenerse. ¿Qué cosa?, murmuré. Pablo se acercó un paso más, miró hacia la entrada del gallinero, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Y entonces susurró: un tesoro que no pertenece a esta familia ni a este país. La linterna tembló en mi mano. ¿Dónde está?, pregunté. Pablo señaló la caja, los papeles, el mapa abierto frente a mí. Tu hermano lo enterró en un lugar que solo tú podrás encontrar, porque él confió en que nadie te miraría dos veces. Pero ahora que abriste esta caja, ya no estás a salvo. El aire se volvió insoportablemente pesado. El viento se coló por la puerta abierta del gallinero. Y entonces, desde afuera, un motor se encendió lento, profundo. Alguien estaba ahí. Alguien me había estado escuchando. Pablo se giró abruptamente. «Ciérrala, rápido». Pero ya era tarde. Un faro se encendió detrás del granero, iluminando las sombras. Y supe, en ese instante, que la desaparición de Julián no había sido un accidente, y que mi destino, mi vida y la de mis hijos, ahora dependía de entender ese mapa antes de que ellos nos alcanzaran.